Agradezco a Rafael Cardona, claro, con su cristalazo en este su espacio de Grupo Fórmula. Su comentario, lo agradezco de antemano, su comentario sobre este debate que se está suscitando desde anoche cuando Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, pues está responsabilizando, está acusando al gobierno de Felipe Calderón de no haber actuado adecuadamente con una estrategia eficiente para combatir al crimen organizado, y cuyo resultado fueron entre 60 y 70 mil muertes. Esto ha sido un gran debate. El propio Felipe Calderón ha respondido que el gobierno federal no está tomando en cuenta los hechos que se lograron, lo que se hizo, lo que se avanzó, y descalifica. También incluso está llamando el Partido Acción Nacional a que haya una explicación clara de todo lo que sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón, durante el gobierno actual que se está haciendo. El partido Acción Nacional, le digo, está demandando que haya explicaciones de parte del gobierno federal sobre estos temas. Rafael, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mucho gusto saludarte. Buenas noches. Pues, Pepe, este es un debate que tiene un antecedente muy cercano sobre el cual mucha gente pasó por alto. Hace unos días se hizo un enorme aluvión de comentarios sobre un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de lo que ellos llaman la crisis de los derechos humanos en México. Y casualmente ese informe comienza diciendo, en su diagnóstico de la situación actual de este país, que a partir del gobierno de Felipe Calderón y la lucha contra el narcotráfico es cuando en México se instala un persistente clima de violencia. Esa observación de la Comisión Interamericana no fue tan tomada en cuenta como otras. De esas otras, pues ya no tiene caso que hablemos porque ya hemos hablado antes, pero lo que sí es un hecho es que a mí me parece un poco tarde decir que el planteamiento y el diagnóstico que empujaron a una estrategia para la lucha contra el delito en este país estuvo mal aplicada, cuando que hay muchos de esos mismos elementos que se siguen aplicando por este mismo gobierno. ¿Cuál fue la gran aportación? Yo no me metería con el diagnóstico que hizo el gobierno de Calderón para tomar las decisiones que tomó. Debe haber sido un diagnóstico pavoroso para tener que llegar a decisiones tan radicales. Pero los errores que se cometen no se cometen por el diagnóstico, se cometen por la medicina que le diste al enfermo. Y si el diagnóstico estaba equivocado y le diste una mala medicina, se murió por la medicina. Tu pretexto podrá ser que te equivocaste en el diagnóstico, pero lo que lo mató fue la medicina mal aplicada. Y en este caso, ¿cuál fue la aportación histórica del gobierno de Calderón o del panismo calderonista a la vida mexicana? Una nada más, una muy sencilla, sacar el ejército a las calles a ejercer labores de policía. Nada más. Todo lo demás es lateral y colateral. Y el gobierno presente dijo desde los tiempos de la campaña del actual presidente Enrique Peña que se necesitaba crear una fuerza policíaca suficientemente capaz, responsable y eficiente para regresar a la brevedad posible al ejército, a sus cuarteles, y dedicarlo a las labores que le son inherentes a su condición de Fuerzas Armadas. Pues eso no solamente no ha pasado, sino que las labores de supervisión, de vigilancia, de coordinación, de mando del Ejército y de la Marina están hoy más presentes que nunca. Y la guerra, nos guste decirlo o no nos guste decirlo, la guerra ni se ha ganado ni ha terminado.
Entonces, el secretario de Gobernación dice: conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas. Y es cierto. Yo simplemente agregaría el alto costo que trajo consigo y que sigue trayendo consigo, porque por desgracia en este país los hechos de violencia relacionados con la actuación de los grupos asociados a carteles del narcotráfico es algo que está terriblemente vivo y terriblemente actuante en todo el país. Es más, Pepe, el asunto más grave al que se ha enfrentado este gobierno obedece precisamente a las luchas entre los carteles. Esa es la razón por la cual ocurrió lo que ocurrió en Iguala. No fue la sevicia propia de un gobierno que quería acallar a las voces de los estudiantes. Fue que un grupo de narcotraficantes creyó, con razón o sin ella, que los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa estaban cooptados y colaborando con otro cartel en el trasiego y en el transporte de drogas en territorios que ellos consideraban suyos, ¿no? El pleito de los rojos y los guerreros y todo esto. Entonces el diagnóstico seguramente estaba más o menos acertado. Había que tomar medidas definitivas, pero ¿qué es lo que pasa cuando las medidas definitivas no definen, ni terminan, ni llevan a la solución de un problema, sino a la pulverización de ese problema y junto con su pulverización la proliferación de los actos violentos que hoy tienen a este país en la mira internacional, porque cuando no aparecen policías coludidos con una banda, aparecen policías coludidos con otra, y el ejército sigue sin tener una definición jurídica que le permita estar actuando en las calles en tiempos aparentemente de paz, y si no de paz, por lo menos tiempos que no son de casus belli en contra de ningún país que amenace nuestra soberanía. La soberanía del Estado mexicano está amenazada desde adentro, y quienes amenazan la soberanía de este país son los grupos del delito. Y es maravillosa la reacción de las personas que defienden a los delincuentes, echándole la culpa al gobierno de lo que los delincuentes hacen. Este gobierno, Pepe, es tan malo que no deja dormir al señor Chapo. Algunos dicen, lo dejan escaparse de la cárcel, pero no lo dejan dormir. Pues con razón se escapa, Pepe. ¿Quién puede sobrevivir a tan inhumanas condiciones? De veras que hay que ser malo. Pobre señor Chapo, que lo dejen dormir. A lo mejor está soñando con la Reina del Sur, tiene sueños húmedos, quién sabe, ¿no? Pero el caso es que a mí me parece que 3 años después, pues viene resultando un poco tardío el señalamiento del señor secretario de Gobernación, porque la mala decisión del gobierno de Calderón se ha continuado, prolongado y sostenido durante este gobierno. Y si no, no estarían las Fuerzas Armadas patrullando las calles. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Gracias. Buenas noches. Comentario de Rafael Cardona. Muy buenas noches.